Buenas tardes a todos y todas. Buenas Bienvenidos a esta, tardes. bienvenidos a esta sesión de salud UNAL contigo. Me permito presentarme, voy a moderar la sesión. Mi nombre es Beatriz Mena Bejarano, profesora titular adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano. Tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Jairo Buitrago Ruiz. Nos va a dar la charla que se denomina Calobiótica, Medicina Oriental, Pensamiento Oriental y Neurociencias. El doctor Buitrago es médico cirujano, máster en Medicina Tradicional China, Acupuntura y Moxibustión de la Universidad de Medicina Tradicional China de Wuhan. Es magíster en Medicina Tradicional China de la Universidad Nacional de Colombia, experto en masaje tradicional chino Tuina, Qigong, Pensamiento, Cultura y Dietética China. Experto en áreas de medicina alternativa como la bioenergética, la sintergética, homeopatía, sanación espiritual y medicinas ancestrales, ayurveda, tibetana e indígena. Es docente ocasional de la maestría en medicinas alternativas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, director del Grupo de Estudios Chinos y miembro del Grupo de Profesores Red Asia América Latina de la Universidad Nacional de Colombia. Es presidente de la Junta Directiva de la Asociación para el Fomento de las Relaciones Colombia-China, conferencista recomendado por la Embajada China para conferencias relacionadas con medicina tradicional china, pensamiento chino y cultura china. Es un placer, doctor Buitrago, que haya aceptado la invitación. Antes de darle el micrófono, quiero dar algunas instrucciones generales para que tengamos una mejor transmisión y conectividad. Les vamos a pedir el favor a los participantes que cerremos cámaras y micrófonos para que no vaya a haber interferencias con el sonido. En caso de que tengan preguntas, ustedes pueden ir haciéndolas por el chat para que al final de la sesión podamos resolverlas. Entonces, en la primera parte, el doctor Buitrago nos va a presentar el tema y después vamos a tener un espacio para que puedan interactuar con él y hacer las preguntas que ustedes requieran. Le doy la palabra, doctor Buitrago, y le agradezco nuevamente que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, profesora. De verdad que es un verdadero placer. Con la profesora Beatriz hemos tenido ya varias reuniones anteriormente. Ella muy amable en la dirección del Grupo de Movimiento Corporal, una entidad que está en la Facultad de Medicina que une precisamente al Departamento de Fisioterapia o al área de fisioterapia con el área de medicina. Hemos hecho varios cursos de masaje tradicional chino Tuina. La profesora Beatriz siempre ha sido muy conocedora y entendedora de estos procesos. En un tiempo fue mi paciente y quedé muy halagado de tenerla como paciente también. Lo mismo a personas de su familia. Entonces, muchas gracias, profesora Beatriz, muchas gracias a la Facultad de Medicina. Dirley, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí, porque precisamente esto es un proceso del espíritu que tiene la Facultad de Medicina y el espíritu de nuestro decano, el profesor Navarro, de precisamente dar una información, una comunicación y dar una interrelación entre nosotros, los que estamos en diferentes áreas, pero que a veces estamos solamente compartiendo con estudiantes y no lo hacemos de esta forma virtual. Y esto ya ha sido, me parece, profesora Beatriz, una de las ganancias que hemos tenido de la pandemia, y es esta posibilidad de conocernos, mirarnos, unirnos, conocer nuestros sueños personales, académicos, profesionales, y tener este espacio para compartir precisamente. Entonces, muchísimas gracias de verdad a la facultad y a todos. Yo pertenezco a la universidad dentro de la maestría que tenemos en medicinas alternativas. La maestría tiene 4 áreas de enfoque. Una es de terapia neural, osteopatía, homeopatía y medicina tradicional china. Yo colaboro en una parte a esa parte de lo que es la filosofía de las medicinas alternativas en general y en la parte de medicina tradicional china. Al igual, hemos generado un curso que se denomina Calobiótica, herramientas desde las neurociencias, la medicina oriental y el pensamiento oriental, precisamente alojado dentro de una unión que ha hecho la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina con la facultad para hacer estos cursos de diferentes áreas de la medicina, y entre esos este curso de calidad de vida, calobiótica.
Entonces, al final les voy a comentar precisamente porque ya en la reunión que se tuvo de la Junta Directiva de la asociación, ya se dio aval para hacer este nuevo curso en este segundo semestre del 2020. Voy a hacer una globalidad, un tema global, que es precisamente cómo generar esa relación entre esa palabra calobiótica. Calobiótica es el arte de vivir, es la calos y bios, el arte de vivir, y cómo desde las medicinas orientales, desde el pensamiento oriental y cómo ese puente que hay entre las neurociencias y los pensamientos no convencionales de Occidente, llamémoslo así, se ha encontrado un puente muy interesante. Como en neurociencias desde varias áreas, yo he investigado y precisamente he hecho estudios sobre diferentes áreas y pues después realicé un curso de profundización en neurociencias, de fundamentos de neurociencias en la Universidad de Harvard, precisamente para tener unas bases muy sólidas dentro de estas bases de neurociencias para poder hacerlas y relacionarlas con la medicina, las medicinas orientales, y en esto empecé a encontrar ya desde el estudio que tenía de las medicinas como la Ayurveda, la medicina tradicional china y la medicina tibetana, que había muchas relaciones que se presentaban con las neurociencias y con ese eje que es el pensamiento de Oriente. Entonces, aquí yo traigo a colación una de las primeras investigadoras en neurociencias, no digo primera en cuanto a tiempo de investigación, sino en cuanto a la presentación que estamos haciendo el día de hoy. Precisamente es una neuroanatomista de Harvard, la doctora Jill Bolte Taylor. Ella en el año 1996 presentó un accidente cerebrovascular, una hemorragia severa del hemisferio izquierdo. Y ella cuenta su experiencia, cómo empezó a sentir, a tener un estado donde ella sentía que eran dos personas dentro de ella misma, una que le hablaba que todo estaba bien, que estaba en paz, que estaba en un espacio lleno de luz y de tranquilidad y de paz, y la otra, esa médica, cirujana, neuroanatomista, que su hermano, desde que nació, había presentado problemas con una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. Y él siempre se preguntaba dónde mi hermano tiene su mundo. Y eso fue lo que la llevó a ella para estudiar medicina y después especializarse en neurología y en neurociencias. Y cuando viene este momento en que siente ese dolor de cabeza intenso en el hemisferio izquierdo y empieza a hablarle una parte del cerebro que le decía que estuviera tranquila, que parecía que era un derrame cerebral o una hemorragia severa del hemisferio izquierdo y que tenía que hacer una llamada y buscar ayuda, y le iba diciendo, pero es que en este momento estoy muy ocupada, en este momento tengo muchas actividades, tengo muchas investigaciones. Y otra parte de ella le decía, oiga, no, todo está bien, todo está en paz, tranquila, es un proceso que va más allá, pero usted está en un estado de paz y de tranquilidad. Esto le llevó a ella una recuperación de varios años. En la historia que ella cuenta, después ella llamó a un compañero de la universidad, el compañero le entendió, ya estaba ella empezando a tener alteraciones en el habla, lograron llevarla al hospital, le hicieron después una cirugía para extraer el hematoma y el coágulo que tenía en el cerebro, y ella quedó muy impactada con esto que sucedió dentro de su mente y empezó a hacer estudios. Y es cuando ella hace estudios desde 1847 que empiezan a hablarse de esos dos hemisferios cerebrales. Y ella empieza a complementar estudios y se da cuenta que ese hemisferio izquierdo, que siempre ha manejado el lenguaje, que se comunica con palabras, que tiene una relación entre pasado, presente y futuro, y puede estar siempre teniendo esa temporalidad, y que funciona en esa temporalidad y una espacialidad, y que se dedica a la lógica, al análisis, mientras que había otra parte que ella se dio cuenta que era el hemisferio derecho,
que tiene con la experiencia del momento presente, del ahora mismo, donde funcionaban más los sistemas analógicos, los símbolos, donde se veía todo de una forma diferente. Y aquí precisamente traigo una de las imágenes eh, que se ha podido eh, mostrar. Estas son imágenes no directamente anatómicas del cerebro, no es que estemos definitivamente con unas localizaciones en hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, son tendencias que hay dentro de uno y de otros, tanto en la corteza como en la región interna, en los ganglios y núcleos del cerebro. Pero ya las investigaciones posteriores han ido mostrando cómo ese lado izquierdo del cerebro es un cerebro planeador, racional, lógico, preciso, realístico, mientras que el lado que tiene la tendencia, el hemisferio derecho es impulsivo, emocional, creativo, intuitivo, psíquico, y está basado más en esta área del cerebro derecho, en las ciencias, y en el área del cerebro izquierdo y el cerebro derecho de las artes. Entonces, esto, pues, han sido estudios y en este momento los estudios que está haciendo el doctor Tononi de neurociencias y de conciencia, empieza otra vez a volver a reincorporar eso, que después lo vamos a ver ya cuando hablemos del claustrum, cómo también tiene una relación entre lo que son corteza y núcleos de la corteza. Eso posteriormente también se hicieron estudios ya de cómo eran los conectomas o la conectividad que tenían los cerebros en cuanto a cerebros masculinos y femeninos. Y se empezó a encontrar que los cerebros masculinos tenían unos conectomas en forma longitudinal, mientras que el cerebro femenino tenía unos conectomas en forma transversal. Entonces, realmente estos estudios empiezan a mostrarnos no que un cerebro es mejor que el otro, sino simplemente que tenemos dos formas de conectarnos y precisamente los hombres tenemos una relación mucho más lógica, mucho más racional que las mujeres que son un poco más sensibles. Cuando se habla emocionales, se está hablando de una sensibilidad que las lleva a tener un sexto sentido, un sentido de intuición. Entonces, por eso ya en esa relación de los conectomas empezamos a ver cómo hay una relación en que el cerebro está más interconectado en la mujer que en el hombre. Esto nos llevó y precisamente en la Universidad de Irvine en California, el doctor Fang Gang empezó a encontrar en estudios que estaba haciendo en el oído, hizo unos estudios sobre población china y población occidental y se dio cuenta que las características tonales de la lengua china, la lengua china tiene una forma en que para hablarla se necesitan tener cuatro tonos básicos y un tono eh, muerto, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, la que siempre se pone ejemplo, ma, ma, funciona como ma y ma. Y cada una tiene un significado diferente. Entonces, esa forma como se le enseña el lenguaje en China hace que el lenguaje chino sea musical, pero para escribirlo también, que no tienen la escritura occidental, sino tienen esa escritura por el Hanzi, por los caracteres chinos o por ideogramas o pictogramas, entonces nos está llevando a una forma de dibujos que van llevando. Entonces eso hace que haya una relación también en el entendimiento del procesamiento del hemisferio en los chinos más del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto nos trae a colación esto que es una parte de la relación que hay con lo que los chinos llaman esa relación de lo material, de lo conocido, de lo que se puede ver, de lo que se puede palpar con lo que es desconocido, y ponen una relación
de Park entre lo que es materia y no materia, o lo que llaman lo terrestre y lo celeste. Y entonces aquí es una relación que hacen y precisamente hasta pictográficamente o como relación geométrica, hablan que la relación del cuadrado corresponde a todo lo que es el mundo material y la relación del círculo, lo redondo, al mundo espiritual. Y pues estos son códigos que tienen en la parte tradicional del pensamiento chino, cómo se hace esas dos códigos, el terrestre, que es el Luo Shu, y el celeste, que es el Hoshu. Pero finalmente esto eh, hace dos condiciones naturales para los chinos, que es esa condición que siempre hemos conocido de yin-yang. Y fíjense esa relación que empezamos a tener con el yin, que es la tendencia a todo lo que va en trópico, lo que va en quietud, lo que va en recogimiento, mientras que el yang siempre es expansivo, siempre se caracteriza por un movimiento y siempre va a estar mirando hacia el exterior, mientras que el yin está mirando hacia el interior. Entonces, eso hace que se guarden unas relaciones y siempre cuando se habla de esto, esa relación que hay del cosmos con esa relación del macrocosmos, con el microcosmos o el mismo ser, y cómo esas relaciones empiezan a estudiarla a ellos hace más de 5.000 años. Nosotros tenemos una medicina de 200 años, ellos tienen una tradición de 5.000 años en estos estudios, y empiezan a mostrarnos esa diferencia entre lo que hay un sistema yang que tiene como predominio la energía y otro el sistema yin que tiene como predominio la materia, cómo ese sistema yang tiene un factor de dar, de producir, mientras que ese factor yin es de recibir. Y esos principios que empiezan a darse son principios de funcionabilidad física. Una de las cosas que me interesó y que me pareció muy, dedicó un tiempo muy importante en la Universidad de Harvard cuando estaba haciendo el curso de neurociencias, era a esa relación electroquímica que había en la neurona, como nosotros cuando vemos la tabla periódica vemos que cada uno de los elementos de la tabla periódica tienen una función de valencia positiva o negativa de acuerdo al elemento, y como el elemento, el sodio, que es químico, tiene una valencia positiva, que es lo eléctrico, lo físico, y cómo eso eléctrico se plasma en lo químico. Y hace esa relación electroquímica. Entonces, ya desde ese aspecto del estudio de la neurona podemos evidenciar cómo esa relación que hay entre uno y otra función que han sacado los chinos como esas relaciones que tienen dentro de dos pares de opuestos y complementarios, y cómo eso se relaciona con partes anatómicas como la espalda o el vientre, o como la nariz y la boca, la vejiga y el ano, cómo se relacionan con los órganos que son vacíos y presentan movilidad o transporte de procesos como la vesícula biliar, el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso, la vejiga, que son bolsas o tubos que llevan simplemente un transporte, una comunicación, y que están en permanente movimiento frente a órganos como el hígado, el corazón, el vaso, los pulmones, los riñones, que son órganos dentro de los sólidos. Y en esto empiezan a generar unas redes energéticas que llaman meridianos, tanto meridianos yang como meridianos yin, pero eso permanentemente en este movimiento que va llevándose, no estático como lo que hablábamos con los dos hemisferios. Hay una interconexión permanente entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo vía pues todo el cuerpo calloso y todo el proceso de integración que hay. Pero a la vez entre yin y yang también hay una comunicación, y si ustedes ven esos puntos negros y blancos que se vuelven y se expanden para volver la situación yang a yin. Entonces, como siempre está en un proceso de movimiento permanente el sistema, pero eso hace que todo esto, si lo vemos, esté en una forma, una unión permanente. Aunque son dos, estamos mirando los dos como una sola entidad. Y eso hace que haya una preconcepción o una forma de ver que tiene pues relación, y que después en los estudios que se hacen de medicina tradicional china empiezan a mostrarnos esta relación con los órganos,
que estos meridianos que llevan de diferentes clases de energía van directamente o a estos órganos o tienen relación con estos órganos y hacen una interconexión con todo el sistema. Es un sistema de cableado como el que tenemos arterial o venoso o linfático, pero este es un cableado energético. Y acá empieza a haber una relación de esta situación yin-yang, para la relación con un centro que se llama el centro McMahon, que es el que recoge todo eso. Ese centro está alojado a nivel de la segunda vértebra lumbar y se encarga de entrar la energía celeste del cuerpo y llevarla primero a los riñones y de ahí distribuirla por todo el cuerpo, y es donde se genera la fuerza vital, es donde se genera el perrenque de la persona, la fuerza motriz. Fíjense que aquí ya estamos hablando de sistemas que son muy diferentes a los que vemos en nuestra medicina occidental. Y esas redes, aquí es el ejemplo, van funcionando por todo el cuerpo, ocupan el tórax, el abdomen, la espalda, y ocupan pues los brazos, cara y cabeza, nuca. Y esa relación que empieza a ver, empieza a mostrarnos, esta es una figura del bulbo olfatoria. Aquí está aquí llegan los haces, las terminaciones nerviosas que vienen desde la nariz al bulbo olfatorio que está dentro del cerebro, y fíjense que hace una curvatura. Esta palabra que se llama zona límbica, limbo quiere decir anillo, y fíjense que es un anillo lo que hay en esta región. Y la zona límbica es la encargada, es uno de los que se ha denominado como los tres cerebros. Tenemos un cerebro que es el neocórtex, que es el cerebro racional, donde las cosas se piensan, el cerebro límbico, que es donde las cosas funciona el sistema emocional, y el cerebro reptiliano, que tiene que ver con esa parte instintiva o más física del ser. Que maneja precisamente también la actividad motora y sensitiva del sistema y de los miembros superiores e inferiores. Pero aquí el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, fíjense que tiene una relación directa con más bien este bulbo olfatorio, hace conexión con el sistema límbico. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros desde nuestro sistema del olfato, y esto simplemente lo coloco como ejemplo, tenemos la relación de todo lo que tienen las emociones. El profesor Lavier, que es un médico francés que fue uno de los que ayudó a difundir la medicina tradicional china, tiene en su libro de medicina china, Medicina Total, este gráfico que habla cómo precisamente los olores, sonidos, tienen una relación con el sistema emocional, pero los colores tienen relación con el sistema o con el intelecto, con la parte mental, mientras que los sabores, en general, granos, carnes, tienen relación con el sistema físico. Entonces, esto empieza a mostrarnos unas relaciones que nosotros desde la medicina occidental hemos comprendido, y cuando estudiamos los órganos de los sentidos, pues encontramos que tienen unas funciones determinadas, pero no hemos encontrado esas relaciones que hay con las emociones, con el intelecto y con directamente, sí lo sabemos de los alimentos, pero cómo eso genera esa actividad y cómo cada uno de los colores tiene una relación con órganos específicos del cuerpo. Evidentemente los sabores, los granos, pero empieza a haber una división de esos 5 elementos que manejan tanto la medicina tradicional china como la medicina ayurveda, como la medicina tibetana, y nos empieza a mostrar que hay unas tendencias, hay unas resonancias, hay unas sincronías, hay unas formas que son relacionales o fisiológicas dentro del campo de la energética que tienen una relación muy directa. Por ejemplo, el sentido de la vista tiene una relación directa con el hígado, o tiene una relación directa los músculos con el hígado, o los músculos con la vista, y el sistema de la vesícula biliar tiene relación con todos ellos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, enfermedades que tengan que ver, esa enfermedad común de la vesícula biliar, la coledocolitiasis o la colelitiasis, los cálculos en la vesícula biliar, cómo tienen una relación con estados emocionales para los chinos de contrariedad, agresividad o ira contenida o controlada. Entonces, nosotros ya dentro de
ese plan de la mirada clínica y la mirada diagnóstica, tenemos que entrar a evaluar si esa relación de los cálculos biliares tiene una relación con ese estado emocional, tratar ese estado emocional que se puede tratar desde la medicina, de estas medicinas, y si se necesita que haya cirugía, pues evidentemente, o si no, buscar la forma de solucionar el problema sin tener que entrar en la cirugía. La medicina tradicional china en general tiene estos 5 áreas que son las que forman todo el anclaje de la medicina. Nosotros las conocemos en Occidente o conocemos solamente la parte china o de la medicina china por la acupuntura, pero estos van generando una relación y una integración. La farmacopea, que tiene relación con lo que es la herbología y las plantas minerales y desecados animales que se utilizan como nosotros lo hacemos aquí en Occidente, la nutrición y dietética, que tiene una relación muy importante y muy fuerte, el masaje tradicional, que es también para el manejo de enfermedades físicas, emocionales y mentales, y una parte que son los ejercicios de energía, que es el Qigong, que son ejercicios que se hacen con un conocimiento de estos planos energéticos y se utilizan para la salud. Y ya pues en esto han habido muchos estudios e investigaciones, y de Occidente hemos tenido muchas investigaciones precisamente de tratamientos desde estas diferentes áreas, pero por ejemplo el Qigong para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Esta parte que es muy interesante, y es cómo desde el órgano corazón empieza a haber una relación y los chinos empiezan a encontrar un código de conexión con la parte psíquica y espiritual del ser, y lo definen como la morada del Shen o la morada del espíritu. Entonces, eso que tiene que ver con las corazonadas, con el pensamiento, con la conciencia, con la intuición, precisamente lo han estudiado los chinos y lo expresan. Ahorita en neurociencias se le está poniendo mucho cuidado a esos códigos de conciencia, intuición, se le está hablando ya de un corazón pensante, o de inclusive un intestino pensante, ya manejado desde esa área de las neurociencias. Esto que está igual en el masaje, que cómo tenemos movimientos hacia lo yang o hacia lo yin, hacia reducir o hacia reforzar, hacia presionar o hacia relajar, que hacen esa relación de lo que les he hablado del movimiento de yin yang. Lo mismo en la nutrición, como los alimentos crudos son más yin que los alimentos fritos, los que necesitan para entrar en cocimiento, cocciones más cortas, menos fuego, menos presión, mientras que otros necesitan de cocciones más largas, más fuego, más presión, más agua. Entonces, esa relación yin-yang, que es lo que la profesora Jill Bolte nos habla, se empieza a mirar desde la parte cerebral, pero ya dentro de la parte de la medicina tradicional china, pues se ha estudiado desde ese tiempo, y precisamente les estoy haciendo el abordaje desde eso que es medicina, pero que a la vez tiene que ver con códigos de sabiduría, de pensamiento, de investigación, y en eso pues están estos 3 estandartes de China, que son los 3 Augustos, que son las bases de la tradición china, con libros que tienen, son como los libros base para entender al ser humano, el Huan Tin y Yin, para entender todo lo celeste, el I Ching, y el Ben Sao Gan Mu para entender todo el proceso terrestre. Y pues uno en ese proceso de evolución dentro de la medicina tradicional y el pensamiento tiene que estudiarlos, porque le ayudan a encontrar pues unos códigos. Y aquí ya empezamos a darnos cuenta de esa relación que hay entre lo que es pensamiento, forma de ver vida, integrado con lo que es el estado de enfermedad, salud, y que ellos llaman armonía. Entonces, por eso, este libro, que es el libro de I Ching, que es el libro que maneja todo el proceso de lo celeste, o la relación de lo que es más inmaterial dentro del hombre, empieza a buscar ese concepto de armonía dentro de ese factor dual de yin y yang, y cómo aquí empieza a haber una relación muy bonita, y es la vida tiene unos movimientos. Habla
el libro del I Ching, y son corrientes universales que se van dando dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, para ellos tienen ahí 64 posibilidades de lo que puede suceder dentro de un acontecimiento, dentro de un proceso, tanto eh, personal como en el caso que estamos viviendo del coronavirus, un proceso mundial, y cómo eso genera la forma de comprenderlo y adaptarse precisamente a esos cambios que tiene el sistema. Entonces, empieza a mostrar cómo dentro del sistema Yin y Yang, simplemente son sistemas en movimiento que unas veces hay que recogerse, interiorizarse, estar más en un proceso de rehacerse, de reacomodarse, de replantearse procesos de vida, mientras que hay momentos en que ya se puede salir al exterior y hacer otra vez esos procesos activos. En nuestra historia que hemos tenido del mundo, pues siempre se han vivido estos procesos de una u otra manera por medio de pandemias, epidemias, guerras, procesos determinados que han llevado a que la humanidad tenga estas adaptaciones y estas interiorizaciones y después reacomodaciones. Precisamente en China, cuando estaba la guerra de los 5 países pequeños, hubo guerra de los 5 reinos y fue una guerra muy caótica, fue muy fuerte. Fue el tiempo en que dos de las bases de la sabiduría china estuvieron y precisamente les llevó a generar, investigar las nuevas condiciones de sabiduría, como el Tao Te Ching, que es de Lao Tse, y todo pues lo que comprendemos de Confucio. Ellos realmente tuvieron su gran culmen en unos momentos donde estaban viviendo un caos y una guerra interna del país muy seria y muy fuerte. Entonces siempre esto de Li Ching empieza a mostrarnos, y miren que hay una parte muy interesante, es un libro que no está escrito inicialmente, son símbolos, está hecho desde el hemisferio derecho, pero sin embargo, a pesar de que son símbolos, tienen un factor matemático de coordinación y de sincronía muy importante, que lo hacen que se pueda entender. Y el principio fundamental que tiene siempre el I Ching es que lo único que cambia es el cambio, ¿sí? Lo inmutable es la mutación. Siempre estamos permanentemente nosotros en factores de cambio permanente, y el ser tiene que irse adaptando permanentemente a esos seres de cambio, y en eso encontrar qué es lo que realmente es perenne, es eterno, es base, son las bases de uno como ser, y qué tiene que ir rehaciéndose, reacomodando y volviendo a tener eh, procesos de búsqueda del mundo interno. El Tao Te Ching, que es otro de los libros básicos, está edificado sobre un proceso en donde uno lee cada uno de los 81 capítulos y pues no los entiende de una forma lógica y tiene que dejarlos solamente metabolizar mientras que va comprendiendo desde otra óptica completamente diferente. Y pues realmente ahí empieza a desarrollarse eso del hemisferio derecho que habla la doctora Walter Taylor, que es la intuición fundamental, y no está dada por conceptos, ni por análisis, ni por racionamiento. Esto, el profesor Gigerenzer empezó a investigarlo, y el profesor Gigerenzer empezó a estudiar una parte que es la incertidumbre dentro de las neurociencias, y precisamente empezó a hablar de eso que está adentro del ser, eso que se puede llamar lo intuitivo, y empezó a hacer un estudio sobre la relación razón-intuición. Y pues le dio a las neurociencias una cabida interesantísima porque, primero, ahí dice, la cognición requiere ir más allá de la información dada para hacer apuestas y por lo tanto correr el riesgo de cometer errores. Y esa palabra en neurociencia empezó a emplearse, y el profesor Gigerenzer nos ayudó muchísimo en que errar ya no era algo negativo, sino simplemente lo que nosotros llamábamos error era una forma de ir investigando, haciendo, rehaciendo, volviendo a investigar, pero que uh, hay un pensador que ahorita no recuerdo el nombre, en la tradición china, que dice, oh, qué bueno que erré, ahora ya sé algo menos que tengo que hacer para llegar a la certeza de todo.
El profesor Guiguerense está hablando y relacionándose mucho con ese factor. Entonces, fíjense cómo empieza a haber una relación y las neurociencias empiezan a explicarnos un poco ya desde esta área de las medicinas alternativas o de las medicinas orientales, lo que van trayendo estos libros antiguos, como el que decía el Tao Te Ching, y empieza a tener esa relación de cómo hay que pasar lo que no es importante, lo que verdaderamente no es, son fenómenos pasajeros que hay que pasarlos por alto, y encontrar qué es lo eterno, qué es lo que realmente funciona en el ser, que es perenne, que siempre va a estar ahí. Y en eso empezar a darle una importancia mínima a eso que se llama la seriedad de la vida. Una seriedad que finalmente no tiene un valor. Nosotros, cuando nos damos cuenta en ese proceso que hemos llevado en la vida, hay momentos en que nos hemos angustiado y siempre hemos solucionado, salido adelante y salido avante de todas las dificultades, procesos físicos, emocionales, mentales. Y finalmente lo que vale es la experiencia y la sabiduría que uno adquiere como ser humano. Entonces, ya el Tao Te Ching empieza a mostrarle a uno en ese proceso de yin y yang cómo hay algo que está dentro del ser, está dentro de su propio ser, está, o sea, no es que no exista, sino que tenemos que buscarlo de una forma diferente y muchas veces no está y no se están presentando en ese momento instrumentos para poder leerlos. En este momento, neurociencias tiene instrumentos como las resonancias magnéticas funcionales, las resonancias magnéticas de SPECT, tiene las resonancias con campos magnéticos y ya podemos estudiar comportamientos emocionales y otros comportamientos del ser precisamente con esos instrumentos. Entonces, eso hace que se avance. Esto es un fundamento del pensamiento chino eh, importante y es cómo uno está para vivir y dejarse vivir, precisamente. Y eso lleva a un concepto que tiene ese factor yin, que es un concepto de receptividad absoluta frente a todo lo que acciona al individuo, como desde adentro del ser hay una un conocimiento de algo verdadero. Y esta palabra que a veces se malentiende, ese no hacer, es como aprender a no generar esfuerzos sobrenaturales. Precisamente una de las partes que estudian estas medicinas es lo que nosotros ahorita estamos denominando resiliencia, que realmente ellos no lo toman como ese factor de resistir y mantenerse resistiendo, sino un factor de potencializarse y encontrar ese sentido de fuerza interior dentro del ser. Y en eso saber cómo emplear de una forma sabia el menor esfuerzo para hacer las cosas. En eso, Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford, empieza a hablar precisamente también de lo que hablaba un poco de la incertidumbre, pero Sapolsky empieza a hablar de eso que está dentro del ser, de esa fuerza interior que está del ser, y de cómo tenemos códigos nosotros para poder estar siendo sensibles. Y fíjense que un profesor como el profesor Sapolsky en Stanford, en Rockefeller, desde el campo de neurobiología y neurología y antropología biológica, él tiene un libro muy interesante que es ¿Por qué las cebras no sufren de gastritis o de úlcera gástrica? Y precisamente él expone en sus investigaciones que hace que las cebras están siempre perseguidas por los leones, pero no sufren de estrés, sino que están concibiendo y viven en un estado de alerta permanente donde saben que tienen que sobrevivir, pero no están como entonces en Occidente dejando de sentir. Entonces, por eso, cuando él habla de que las manifestaciones del ser es precisamente la sensitividad, la sensibilidad del ser, es importante que se lleve a cabo ese proceso.
Y ahí empieza un sitio de fondo que Sapolsky lo enuncia, y es cómo ser desapasionado y cómo ser espectador de todas las situaciones, que dentro del pensamiento chino lo denominan como corazón vacío. No quiere decir no tener sentimientos, sino no dejarse tocar. Es como cuando uno, y debería ser, ve la película y la película la está viendo como espectador y sabe que está la función allá y sabe que están pasando, pero está pasando como una película. Y realmente la vida es eso, porque la vida pues empieza a tener un proceso de experiencias para adquirir sabiduría y forma de proceder en la vida. Después John Bark empieza a tener trasfondos y estudios y entra a una parte muy interesante, que es el pensamiento inconsciente. Entonces, John Bark hace estudios, y en los estudios que vienen concomitante con otras investigaciones en Yale, él concluye que en esa percepción que tenemos por bytes, que la percepción lógica consciente del hemisferio izquierdo se está haciendo a 50 bytes por segundo, mientras que la percepción del sistema inconsciente está haciendo a 11 millones de bytes por segundo. Entonces empieza a generar una revolución dentro de ese campo de conciencia y de mente, donde la conciencia empieza a decir, oiga, ¿qué tanto nosotros somos conscientes realmente? Y el 5% de lo que nosotros vemos como vida racional, vida consciente, vida analítica, vida, sucede en ese estado consciente. El 95% de lo que hacemos realmente está en el estado inconsciente. Y inclusive hablan que de 3 a 5 milésimas de segundos el estado inconsciente del ser percibe procesos antes del tiempo que se den. Esto es, mira, imagínense, empieza a mostrarnos pues unos campos que nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de las cosas? ¿Cómo está sostenido todo ese proceso? Y eso pues nos lleva a procesos como los de la virtud de Chuang Tzu, uno de los bases de taoístas, y que en esto de la virtud empiezan el sistema chino ya en otro nivel mucho más avanzado, hablar de la virtud como unas energías superiores que son de alto potencial, que están vehiculadas por otros sistemas de canales mucho más potentes, y que la idea es, por estados de conciencia, ir adquiriendo esa conexión con esos nuevos formas energéticas y potencialidades del ser. Entonces, lo quería dejar aquí enunciado un poco, porque es donde Linda Lantieri, una de las pioneras de la inteligencia emocional, ella entró a hacer investigaciones en comunidades, sociedades vulnerables, sobre todo de jóvenes, y cómo generar la resolución creativa de conflictos. Y pues nos dio unos avances en aprendizaje social y emocional, y cómo actuar desde estados de la violencia con no violencia, y cómo resolver conflictos sin violencia, precisamente acudiéndose a estos estados de manejos de moral, de virtud, de ética de virtudes. Y en esto pues también ahora ha entrado de nuevo una forma de sabiduría que es el estoicismo, precisamente, para traer otra vez esa ética de la virtud en relación a cómo las virtudes y valores hacen un complemento y un reconocimiento del interior verdadero del individuo. Ese individuo que se da cuenta que tiene una relación exterior con el contacto físico, pero que finalmente no es el individuo. La medicina Ayurveda habla dentro de energía, es una energía pita que tiene que ver con eso que es el exterior, que nosotros llamamos realidad, pero también habla de un sistema interior que ellos lo denominan como verdad, y que esa verdad es la que es perenne, la que está permanentemente en uno, la que uno tiene, la que uno en los 24 horas del día la está viviendo, la está sintiendo, la está pensando, y que lo que pasa en el exterior simplemente
es de acuerdo a cómo uno lo está sintiendo, viviendo, y las preconcepciones y las concepciones que tiene, lo está evaluando y haciendo todo ese sistema. Entonces, el ego es esa realidad exterior y el yo interior que hay propiamente, el conocimiento de ese yo interior, que empieza a estudiarse desde el estado de vacuidad y de la relación con los seres. Y en eso el profesor Mihaly pues empieza a hablar de ya lo que es el fluir, y se hacen estudios ya sobre happiness, felicidad, pero no como un factor simplemente de algo que se condiciona, sino como desde la investigación tanto en psicología como en neurociencias empieza a haber factores internos que tienen esa relación con la felicidad y con esa relación de alimentar la vida. Escúcheme que voy a acelerar un poquito, que ya estamos con el tiempo medido. Entonces, y termina en esto, Mihaly, de cómo cultivarse interiormente y cómo entrar a estar dentro de mi propio ser para hacer un reconocimiento de mi propio ser. Y un conocimiento profundo precisamente de la vida. Entonces, eso hace que uno reconozca en sí mismo eso que llama destino. Y si lo entiende, va a tener un buen destino. Si no lo entiende, va a tener un pequeño destino que va a causar sufrimiento. Y esa relación que siempre se ha puesto entre mirar la globalidad, como la mira el águila, o mirar la tortuga que va midiendo y va mirando y va escarbando y encuentra que de pronto en un momento dado encuentra algo, y dentro de una mesa encuentra algo circular y dice, oh, todo lo que está en esta mesa es circular, pero de pronto encuentra algo cuadrado y dice, oh, todo en esta mesa es circular o cuadrado, y sigue haciendo hipótesis, tesis, o simplemente ese vuelo de mirar el águila que mira todo en conjunto y puede de las partes mirar un todo y hacer una unión a ese todo, que lo cual Confucio después lo hablaba como ese proceso de autoperfeccionamiento del ser. El cultivo personal comienza con la poesía, se afirma con las leyes de la conducta decorosa y se perfecciona con la música. Y fíjense que aquí ya nosotros, y hemos tenido ya varias conferencias aquí, precisamente en este espacio, sobre lo que es la parte de deportes, el cuidado personal dentro del estado físico, pero también dentro de la música, dentro de las artes, y cómo esa relación tiene una relación con el estado interior o espiritual del ser. Y aquí les traigo a colación precisamente esto que no se conoce en este momento, se siguen haciendo estudios, y es un sistema que está dentro del cerebro, que es el claustrum, ¿sí? Y se descubrió en los años 70, ¿sí? Y se hicieron investigaciones, se pusieron electrodos en una paciente y resultó que la paciente perdía su conciencia, quedaba en stand-by cuando se estimulaba eléctricamente el claustrum, y cuando se dejaba de estimular volvía otra vez a estado de conciencia y seguía haciendo su actividad de un momento dado. Eh, Después se han hecho investigaciones y cómo es la comprensión de eso. Precisamente este Journal of Neuroscience empieza a mostrar ese papel de las interacciones funcionales. Pero miren eso tan bonito. Dentro de las consideraciones funcionales, creemos que una analogía más apropiada para el claustro es el de director que coordina un grupo de jugadores en la orquesta. Las diversas regiones corticales. Si el conductor, sin el conductor, los jugadores aún pueden jugar, pero cada vez pierden más la sincronía. Es el resultado es una cacofonía de sonidos. Entonces, lo que se ha encontrado precisamente en eso es esa relación que hay entre la corteza y los núcleos, que el claustro se encarga de hacer esa interrelación entre ellos, entre lo exterior, entre lo material con la parte interna, y ahí se une con la parte emocional y mental del ser. Entonces, aquí pues, imagínense, hay pues mucho de qué hablar. Y en eso, ese interior entra dentro de lo que se corrió como otra área del pensamiento, que es el budismo, que el budismo dentro de Oriente no está dado como una religión, sino como
un proceso de sabiduría en donde el estado búdico es un estado de sabiduría, de inteligencia superior del ser, y cómo ese budismo que se inició Mahayana en la India pasa por medio de un monje bodhidharma en la dinastía Han a China, y se forma el budismo unido al taoísmo y al confucianismo como budismo Chen, que después pasa a Japón como budismo Zen. Y en eso empieza a mostrarnos cómo hay algo dentro del ser, y es lo que realmente se empieza a formar dentro de lo que se llama meditación, que está en el ser, que hay que acallar eso que está fuera del ser, que es el mundo exterior, para encontrar ese ser. Y aquí encontramos dentro de las neurociencias a Richard Davidson. Ha sido uno de los investigadores precisamente del efecto de la meditación en el cerebro. Y otro de los que ha sido este biólogo Matthew Ricard, es un monje budista con un doctorado en biología molecular, está en el Instituto Pasteur, y es considerado el hombre más feliz del mundo por las neurociencias, porque precisamente en estos estudios que se hicieron de resonancia magnética funcional se encontró que se estimulaban zonas que tenían que ver con la felicidad, el gozo pleno, y pues en esto ha habido pues ya estudios científicos desde las neurociencias precisamente, y pues John Kabat-Zinn, el que trajo de Oriente precisamente una de las 8 partes de lo que llaman los Yoga Sutras de Patanjali, que es el mantener el estado de la mente en conciencia plena, en una conciencia total del momento presente, y es lo que se ha denominado el mindfulness en este momento, que está en este momento muy de boga. Aquí hemos tenido varias conferencias precisamente sobre los procesos de mindfulness. Entonces, fíjense cómo desde esas áreas de la neurociencia, del pensamiento, que era lo que quería tener, y era precisamente una charla pues muy global, muy informativa. Ya después vamos a ya dar unos temas mucho más específicos, pero cómo esto nos muestra que neurociencia nos está acercando en un puente entre las dos medicinas, entre esa medicina que nosotros tenemos como medicina occidental, que está basada en su centro en la química, como esta medicina está basada en la física, pero neurociencia empieza a mostrarnos que dentro de la física y la química ya podemos hacer estudios, podemos hacer profundizaciones que nos llevan a precisamente el comprender más allá lo que es el ser humano y esas dimensiones del ser humano precisamente, que son las que estamos abocadas, y más en estos momentos donde precisamente ese reinventarnos, ese rehacernos, ese encontrarle un sentido a todo esto que está pasando, pues se hace y se van cogiendo herramientas precisamente de todo esto. Entonces, esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora Beatriz, muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresar estos conocimientos y estas investigaciones. Muchísimas gracias, doctor Buitrago. Excelente presentación. Aquí algunos de los participantes dicen que es mucho material y que desafortunadamente poquito tiempo, entonces que muy interesante. Están dando las gracias y felicitándote mucho. Haces una aproximación que además es un reto grande, que en tan poco tiempo nos puedas expresar todo ese tema que soporta desde el punto de vista filosófico al enfoque de la medicina tradicional china como tal. Yo tengo una pregunta para el doctor Buitrago inicialmente, mientras las personas que están en el chat de pronto también, si quieren, pueden ir escribiendo sus preguntas. Y es, doctor Buitrago, ¿usted cómo ve desde el punto de vista de sistemas de salud el posicionamiento que tienen todas estas propuestas de medicinas alternativas que son tan importantes, que reivindican la integralidad del ser, que destacan también la trascendencia del ser humano y la importancia del equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu? ¿Tú cómo ves la posición con respecto a la posibilidad de acceder desde sistemas de salud? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a todo esto que nos estás planteando que es tan importante?
Gracias, profesora Beatriz. Muchísimas gracias por esa pregunta. En un tiempo se tomó y creo que se independizó y se hizo las medicinas alternativas o esta clase de medicinas desde un sector aparte o una especialidad aparte. Y realmente con el paso del tiempo ha empezado, y precisamente fíjense que lo que les pongo ahorita, estos neurocientíficos, ninguno ha hecho medicina alternativa. Estos neurocientíficos, ninguno ha estudiado medicina tradicional china o medicina ayurveda. Sin embargo, teniendo que el Ministerio de Salud de India, que se llama Ministerio Ayush, Ayush porque es el Ministerio de Ayurveda, Homeopatía, Unani, Siddha, Yoga y Ayurveda, tiene una parte de neurociencia dentro de sus investigaciones en esa relación que hay de la salud con estas medicinas. Lo mismo la parte del Ministerio de Salud de China con la medicina tradicional china también tiene unas áreas de neurociencias. Pero esto ha ido creciendo y el proceso evolutivo ha sido igual el que hemos tenido y pues valga el momento para dar esa publicidad tan bonita, y es que la Universidad Nacional en su Facultad de Medicina ya desde el año 2006 pues generó esa maestría en medicinas alternativas y dio esa apertura, pero está la maestría en medicinas alternativas, pero en diferentes áreas, en diferentes especialidades, en diferentes programas, se encuentran conocimientos. Entonces, por ejemplo, el mindfulness ha ocupado ya dentro de la parte de la psicología, las neurociencias dentro de varias áreas, hay neurociencias cognitivas que están entrando. Yo en esta parte, profesora, manejo también otra parte que por lo mismo del pensamiento chino, que se llaman neurociencias culturales, y eso me ha hecho llevar e integrarme con un grupo de profesores de la universidad que tienen afinidad con Asia, que han estado estudiando, que han estado viviendo, que investigan permanentemente Asia, y el único que está dentro del área médica soy yo. Hay profesores de la Facultad de Artes, de la Facultad de Historia, de Ciencia Política, profesores del área de Economía, profesores de Lingüística, y desde esa multidiversidad de saberes entramos todos a hacer una misma unidad precisamente, porque aquí no solamente es este proceso de medicina alternativa, sino que ahora la antropología se está uniendo en muchos aspectos. Neurociencias tiene una parte de antropología, de psicología, de psiquiatría y de diferentes áreas sociales y humanas que van generando esa unidad y que van haciendo que finalmente nos dejemos de estar especializándonos para estarnos conectando y cogiendo lo mejor de esos saberes. Y este momento, profesora Beatriz, precisamente es un momento donde esto nos lleva, y hoy estamos precisamente en eso. Así como yo tengo esta charla hoy desde este lado alternativo, mañana puede haber una charla de neurología, o una charla de gastroenterología, o una charla de pediatría, y todos estamos compartiendo esos saberes precisamente para interconectarnos, para entrar en un campo de conciencia diferente, de humanidad. Entonces, creo que en estos momentos se está viendo con mayor normalidad, y creo que ya la diferencia, la distancia cada vez es menor, y ha habido un aporte grandísimo de la medicina tradicional, la medicina occidental, en empezar en estos campos y abarcar estos campos, porque lo que estamos viendo es que el ser humano tenía otros estados que son los que estamos investigando, y otras potencialidades que somos lo que estamos tratando de mostrar para que pues la finalidad sea encontrar un ser humano no solo integralmente, física, emocional, mental y espiritualmente, sino encontrar soluciones a estos problemas, encontrar soluciones de por qué sucede esto que está sucediendo y cómo realmente el ser, por medio de su autocultivación, puede terminar defendiéndose de estos procesos. Bueno, doctor Buitrago, muchísimas gracias. En general, las personas están diciendo que muy interesante y que esperan poder contar contigo en otro espacio, en este mismo programa de salud UNAL, que están diciendo también que sería interesante poder escucharte para que les hables un poco del tema del mindfulness como tal. Entonces, de verdad que un honor haber contado con tu participación.
Ya desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Entonces, doctor Buitrago, agradecemos mucho. Están preguntando también por la presentación. Ahí en el chat les anoté el link por el cual ustedes pueden acceder a la conferencia del doctor Buitrago. Es bit.ly/YouTube Medicina UNAL. Ahí ustedes tienen acceso a todas y cada una de las conferencias que se han hecho en este canal como tal. Entonces, en este momento como tal ya nos toca despedirnos, el tiempo se agotó. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Recuerden que mañana en la mañana también tenemos a las 11 de la mañana, estoy buscando aquí la conferencia de mañana, que se llama a las 11 de la mañana, hipertensión arterial, una visión desde las guías canadienses 2020. Muchísimas gracias a todos por su atención, doctor Buitrago. Gracias, esperamos verte pronto nuevamente y que tengan feliz noche. Gracias, profesora Beatriz. Muchas gracias a usted y a todos por la atención. Una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Con mucho gusto.